Hola corazones, ¿cómo estamos? Mira, os voy a explicar el tema 3, sobre todo voy a ir yendo a lo importante para que guiaros un poco y ayudaros cuando estéis preparando el examen. Bien, voy a ver que estoy grabando, sí. Muy bien, pues en el tema 3 vamos a ver. Aquí estamos con los reinos, ¿no? Del reino animal hemos visto varios documentales. Hemos visto el de Doñana, hemos visto este del océano, os recomendé para casa mi maestro del pulpo, y la parte que una de las partes más importantes a nivel de temario es la clasificación de los vertebrados y la clasificación de los invertebrados, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una serie de preguntas que van a ir apareciendo para que os preparéis el examen. Por ejemplo, ¿en qué dos categorías podemos dividir al reino animal? Bueno, pues aquí lo acabamos de ver, ¿no? En vertebrados y en invertebrados. ¿Qué significa cada una de ellas? Pues los vertebrados significa que tienen hueso, tienen esqueleto interno, mientras que los invertebrados no tienen esqueleto interno. ¿Cuántos grupos hay en los vertebrados? ¿Cuáles son? Ejemplos de cada uno. ¿Cuántos grupos hay en los invertebrados? ¿Cuáles son y ejemplos de cada uno? Pues vamos a verlo a continuación. Mira, en clase hemos ido viendo este vídeo y este vídeo lo hemos ido parando para cada grupo. Aquí lo explica súper bien los vertebrados y los invertebrados. Y hemos estado haciendo entre todos los esquemas con las características de cada grupo y de cada subgrupo. Y eso debe de estar puesto en el cuaderno. Si tú no lo tienes, deberás verte el vídeo e irlo parando poquito a poco. Y en resumidas, pues tenemos esta, que la clasificación del reino animal, de los animales, se dividen en dos, los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados son 5 grupos y aquí los tienes: mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles. Mientras que los invertebrados son 6 grupos. Tenemos los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los celenterios, los equinodermos y las esponjas. Pero hay que tener cuidado porque, como veíamos en el vídeo este de aquí, cada uno de estos grupos de invertebrados, bueno, de los vertebrados también, pero sobre todo los invertebrados, se pueden subdividir en otros grupos más pequeñitos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los vertebrados son sencillos, no vamos a ver mucha más división. Ahora, aquí lo tenéis para practicar, ¿vale? ¿Veis que aquí está con respuesta? Pues aquí os lo pongo sin respuesta para que podáis ir practicando. Los invertebrados. Dentro de los moluscos, por ejemplo, pues tenemos 3 tipos. Los gasterópodos, que viven, que son como terrestres, que son el caracol. Los bivalvos, que tienen 2 valvas, como por ejemplo una almeja, un mejillón. Y los cefalópodos, tienen calamar. ¿Todos estos tienen esqueleto? No, no tienen esqueleto interno, por eso son invertebrados. Luego tenemos los gusanos, y ponemos un ejemplo de los gusanos. Y los artrópodos, en función al número de patas, podemos tener varios grupos. Ya os digo que esto se explica de manera muy visual en el vídeo, entonces no me voy a centrar mucho. Pero si tienen 6 patas, se les llama insectos. Si tienen 8, arácnidos. Si tienen 10, crustáceos. Y si tienen más de 10, miriápodos, que pueden ser 100 pies, 1000 pies, etcétera, ¿vale? Y ahora los celenterios, pues pueden dividirse en medusas y en pólipos. Luego tenemos los dos últimos grupos, que son los equinodermos, para las estrellas de mar, y las esponjas, ¿vale? Entonces aquí tenemos los 6 grupos, todos los grupos, los 5 de vertebrados y los 6 de invertebrados, pero tenéis que tener en cuenta que cada uno de los grupitos de los invertebrados, algunos de ellos se dividen en varios subgrupos y tenemos que sabernos los grupos y los subgrupos. Y para poder practicarlo, os lo pongo con la solución y sin la solución para que intentéis ver que os sabéis, que no hay, Jaime, es que me falla siempre el 3. Pues entonces tienes que remachar un poquito más el 3. Os pongo otra ficha donde podéis rellenar y practicar. Esta también, pues yo que sé, el grupo de los artrópodos. ¿Cómo se llama? 6 patas. Ah, insectos. 8 patas, arácnidos. 10 patas, crustáceos. Y vais rellenando vosotros para ver qué tal lo sabéis. Ah, mira, los 3 grupos que me acaba de explicar Jaime. Gasterópodos, bivalvos y no me acuerdo. Venga, voy a mirarlo, a ver cómo era. Ah, sí, cefalópodos, vale, como el calamar. Pues aquí tenéis otra ficha para poder practicarlo, ¿vale? Entonces, ¿en qué dos categorías podemos dividir al reino animal? En vertebrados y en invertebrados. ¿Qué significa cada una de ellas? Los vertebrados tienen esqueleto, los invertebrados no lo tienen. ¿Cuántos grupos hay en los vertebrados? 5.
¿Cuáles son? Los decís y un ejemplo de cada uno. ¿Cuántos grupos hay en los invertebrados? 6. ¿Cuáles son? Y un ejemplo de cada uno. También incluyendo los subgrupos en este caso, ¿vale? Y ahora hemos visto el reino animal y nos pasamos al reino de las plantas. Del reino de las plantas hemos hecho primero una actividad hablando sobre si las plantas son inteligentes, si son más o menos sensibles, si tienen memoria, con el italiano, con Stefano, a partir de esta charla, pero que en lugar de ver la charla era mejor que os lo explicara yo. Entonces yo me hice aquí unas infografías, ¿no? Y os fui explicando cómo las raíces tenían el obstáculo, pero realmente lo esquivaban, igual que nosotros esquivamos, cómo son capaces de detectar dónde está el nitrógeno y dónde no, igual que un tiburón detecta dónde está la sangre. En fin, vimos un montón de cosas, ¿no? Como las plantas, estas plantas de aquí, la mimosa pudica se cerraba cuando la tocabas. Y bueno, todo esto lo estuvimos trabajando en clase, cómo las plantas nos ayudan contra la contaminación, etcétera. Y vosotros hicisteis una redacción, así que esta parte la dejo vista con la redacción y no es necesario que os la estudiéis, ¿vale? Toda esta parte de aquí. Ahora, después de la redacción, que debe de estar en el cuaderno, ¿vale? Después de la redacción, sí que hemos empezado a ver la parte más teórica. Y esto ya es lo que vuelve a entrar en la actividad que tenemos próximamente. Esta parte entra, ¿vale? El 2.1, que es la fotosíntesis. Bueno, pues aquí tenemos unas preguntas a las que tenemos que intentar responder una vez expliquemos la fotosíntesis. Oye, ¿cómo se le llama el proceso por el que se alimentan las plantas? Eso el propio título nos lo dice, ¿no? ¿Ocurre solo en las plantas? ¿Qué tres cosas necesitan para alimentarse? ¿De dónde obtienen cada una de las tres cosas? ¿Qué dos cosas producen? ¿Dónde se produce? ¿Por qué son verdes? ¿El alimento se queda en las hojas? ¿Qué puede ocurrir? ¿Las algas realizan la fotosíntesis? ¿Son plantas entonces? Pues después de ver las infografías, vamos a intentar responder a estas preguntas. Primero, podéis veros el vídeo, el cual hemos visto en clase. La verdad que es muy ilustrativo, pero yo ya sabéis que no solo vemos el vídeo, sino que también explicamos lo que es la fotosíntesis con una infografía para que podáis copiarlo en el cuaderno. ¿Qué es la fotosíntesis? Pues es un proceso vital, mira, dice, por el cual las plantas, las algas y algunas bacterias. Cuidado. Entonces, ¿lo hacen solo las plantas? No, porque también hay algas que pertenecen al reino protoctistas que lo hacen y algunas bacterias. ¿Y qué es lo que hacen? Transforman el sol en alimento. Se alimentan, es el mecanismo por el que se alimentan las plantas. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, necesitan tres cosas: sol, luz solar, agua y dióxido de carbono. ¿De dónde sacan la luz solar? Del sol. ¿De dónde sacan el agua? Del suelo y las raíces lo absorben. ¿De dónde sacan el dióxido de carbono? Del aire, el dióxido de carbono del aire. ¿Y qué es lo que producen? ¿Qué dos cosas producen? Pues producen alimento, es su forma de alimentarse, y oxígeno. Y ese oxígeno lo expulsan al aire, veis aquí que están expulsando al aire, y nosotros podemos tenerlo. ¿Dónde ocurre esto? Pues principalmente en los cloroplastos, en las hojas. Si nosotros nos vemos a la hoja, las hojas están hechas de células eucariotas vegetales. ¿Y qué hay dentro de las células eucariotas vegetales que permiten la fotosíntesis? Los cloroplastos. ¿Y qué hay dentro de los cloroplastos? La clorofila. Esa clorofila lo que hace es absorber todo y rechazar el verde. Por eso las plantas son verdes porque tienen un pigmento que se llama clorofila. Aquí estoy haciendo un resumen. Nosotros en clase lo vemos mucho más lento, etcétera, pero aquí es un resumen para no agobiaros, simplemente para iros guiando con lo más importante. Aquí es donde dice dónde se produce la fotosíntesis: en las hojas, dentro de las hojas en las células, dentro de las células en los cloroplastos. Entonces, ¿cómo se llama el proceso por el que se alimentan las plantas? Fotosíntesis. ¿Ocurre solo en plantas? No. Por ejemplo, ocurren en algas y en bacterias. ¿Qué tres cosas necesitan para alimentarse? A ver, luz, agua y CO2 o dióxido de carbono. Aquí vosotros podéis practicar, ¿vale? ¿De dónde obtienen cada una de las tres cosas? Pues el sol del agua. O sea, perdón, la luz solar del sol, el agua del suelo con las raíces y el CO2 del aire. ¿Qué dos cosas producen? Alimento y oxígeno.
¿Dónde se produce? En la hoja, en las células. ¿Por qué son verdes? Porque tienen un pigmento que se llama clorofila. Entonces, con todo lo que nosotros hemos aprendido ahora, podemos responder estas preguntas que son muy importantes. ¿El alimento se queda en las hojas? ¿Qué pensáis? Porque hemos dicho que la fotosíntesis ocurre en la hoja. ¿El alimento se queda en las hojas? Mirad lo que tienen las plantas. Tienen una especie de conductos. ¿Veis aquí estos vasos? Si yo pudiera ver el tallo grande, se vería así. Hay como unos vasos, igual que nosotros tenemos los vasos sanguíneos, las plantas tienen vasos que el alimento que se produce en las hojas lo mueven a toda la planta, claro, porque si no solo se lo quedarían las hojas y el resto de células que mueren. No, 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 porque se transporta el alimento por toda la planta, igual que nosotros transportamos el alimento por todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿se quedan las hojas? No, se transporta por unos vasos conductores. ¿Las algas realizan la fotosíntesis? Sí. ¿Son plantas entonces? No. Es que realicen la fotosíntesis no significa que sean plantas, porque pertenecen al reino protostista y además son una de las principales fuentes de oxígeno, que se habla mucho de las plantas, pero las algas son súper importantes para producir oxígeno. Partes de la planta. ¿Qué partes tenemos de la planta? Pues aquí tenemos unas preguntas que vamos a intentar responder una vez veamos las partes de la planta. Mirad, tenemos como siempre el vídeo, que yo os recomiendo verlo porque además lo explica muy bien, y la infografía a partir del vídeo. Tenemos las raíces que absorben agua y salen minerales y lo distribuyen luego por el tallo, que tenemos dos tipos de tallo, el herbáceo, que es más fino y flexible, y el leñoso, que es un buen tallo ahí duro y rígido. Luego tenemos las hojas, que es donde se realiza la fotosíntesis. Y mirad, ¿veis esta parte que une el limbo? Que es esta parte de aquí, es el limbo, ¿vale? Toda esta lámina y la hoja aquí, lo que conocemos como hoja, es el limbo. Pero hay una parte que une es el limbo a la rama. A esa parte se le llama peciolo, ¿vale? Y luego tenemos la flor, que no está en todas las plantas, pero la flor lo que permite es que las plantas se reproduzcan, aunque no necesitamos flor para reproducirse, como veremos más adelante. Entonces esto es un poquito las partes de la planta con sus funciones que deben de estar puestas en el cuaderno. Y aquí es como se vería también por las diferentes partes que lo he sacado del libro, ¿vale? Entonces, ¿de qué están hechas las plantas? De células. ¿Qué tipos de células? Eucariotas vegetales. ¿Tienen ADN? Hombre, claro, si tienen células tienen que tener ADN. ¿En el núcleo? Sí, en el núcleo, porque son eucariotas. ¿Cuáles son las cuatro partes principales de la planta? Aquí las tenemos: raíz, tallo, hoja y flor. Aquí la cuestión no es que me escuchéis, sino que paréis e intentéis vosotros verlo, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de las raíces? Pues absorber nutrientes, sales minerales, agua, etc. ¿Cuáles son los tipos de tallo? Herbáceo y leñoso. ¿Cuáles son las partes de la hoja? Peciolo y limbo. ¿Cuáles son las partes del limbo? Ah, esto no lo he dicho. A la parte de arriba del limbo de la hoja, imagínate que mi mano es una hoja, a la parte de arriba se le llama haz y a la parte de abajo se le llama embés, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Cuál es la función de la flor? La reproducción. ¿Podríamos decir que las plantas tienen algo parecido a la sangre? Sí, que es la savia que va recorriendo esos vasos conductores que hemos visto. ¿Todas las plantas tienen flor? No. Fíjate tú qué curioso, que no todas las plantas tienen flor. Esto lo hemos remachado mucho, así que no os preocupéis. Partes de la flor. Hemos dicho que hay algunas plantas que tienen flor, no todas. Pues vamos a ver algunas partes importantes de la flor. Mirad, aquí tenéis el vídeo explicativo y la infografía. Una parte importante, aquí tenemos que hay unas hojas como por debajo. ¿Veis estas hojitas verdes de aquí? ¿Cómo se le llaman a las hojas verdes que protegen la flor? Se le llaman sépalos. ¿Veis aquí que estos son como los pétalos? Pues ¿cómo se le llama al conjunto de pétalos? Se llama corola, que no corona, ¿eh? Al conjunto de pétalos se le llama corola. Y ahora, mirad, aquí hay muchas cosas, pero lo único que quiero que sepáis es que las flores, hay algunas flores que tienen parte masculina, que son los estambres. ¿Veis esto de aquí? Que termina aquí como en la bolita amarilla. Pues desde aquí todo este recorrido y este también, y este también, que son como los tentáculos. A esto se le llaman estambres y son la parte masculina, porque sí, tienen parte masculina y parte femenina. ¿Y cuál es la célula masculina? Porque nosotros para reproducirnos usamos los espermatozoides
son las células masculinas, pero las flores y las plantas que usan, pues usan el polen. El polen son las células masculinas que ¿dónde están? En la parte masculina, que como hemos dicho que se llaman estambres. Y ahora, ¿veis esto de aquí que tiene como forma de botella? Pues esta es la parte femenina de la flor. ¿Y cómo se le llama? Pistilo. Ya no me importa que os sepáis que el pistilo tiene el estigma, el estilo. No, 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 con que sepáis que dentro del pistilo se encuentra el ovario con el óvulo, es decir, la célula reproductora femenina, porque claro, nosotros cuando nos reproducimos, un espermatozoide entra dentro de un óvulo, los humanos. ¿Y las flores cómo hacen? Pues el polen entra dentro del óvulo que se encuentra en el pistilo, ¿vale? Entonces, tapando, tenemos aquí los sépalos, los pétalos con la corola. ¿Cómo se le llamaba la parte masculina? Estambres. ¿Cuáles eran las células reproductoras masculinas? El polen. ¿Cómo se le llama la parte femenina, la principal? Pistilo. ¿Qué contenía el pistilo, la célula reproductora femenina? El óvulo, ¿vale? Y ahora vemos qué ocurre cuando se juntan. Entonces, ¿cómo se le llama a hojas verdes que protegen la flor? Los sépalos. El conjunto de pétalos, corola. La parte masculina, estambres. Las células masculinas que sirven para reproducirse, el polen. La parte femenina, el pistilo. Y las células femeninas, en los óvulos. Eso es igual que en los seres humanos. ¿Hay plantas macho y plantas hembra por separado? Sí, hay algunas plantas que son macho y hay otras plantas que son hembras. ¿Hay plantas que son macho y hembra a la vez? Es decir, que sus flores tienen pistilos y estambre a la vez. Claro que sí, también. Tenemos los dos tipos, ¿vale? Pasamos al 2.4, la polinización. ¿Qué es la polinización? Pues aquí tenemos una serie de preguntas que vamos a intentar responder. Mirad, con este vídeo se puede responder a todas estas preguntas, ¿vale? Pero voy a explicarlo yo así de manera sencilla. Mirad, chicos, la polinización es el traslado de polen. El polen, que eran las células reproductoras masculinas, desde los estambres, ¿os acordáis que era la parte masculina de la flor? Hasta el pistilo, que era eso que tenía en forma de botella, de otra flor. Es decir, es el traslado de polen desde la parte masculina, que se llaman estambres, hasta la parte femenina, que se llama pistilo. Y ahora, ¿qué va a ocurrir cuando se junte el polen con el óvulo? ¡Bum! La fecundación. ¿Y eso qué va a dar? Una semilla. Y esa semilla luego la va a contener un fruto, por ejemplo, una naranja. Es decir, ahora que va a ser primavera, los naranjos van a empezar con el azahar, que es la flor. Y ahora esa flor, cuando se polinice, es decir, cuando llegue polen de otro naranjo al óvulo que está en el pistilo de ese naranjo, van a formar, esa flor ya no va a estar, van a formar una semillita y esa semillita luego va a estar dentro del fruto que son las naranjas. Pero ¿quién se encarga de transportarlo? ¿Solo los seres vivos? ¿Solo las abejas? No. Tenemos abejas, mariposas, colibríes, murciélagos, un montón de insectos que se dedican a polinizar. ¿Se necesitan siempre seres vivos? No, no, no. ¿Qué pone aquí? Que a veces puede ser por viento y por agua, sin necesidad de que lo hagan los animales, ¿vale? Entonces, las abejas además son muy importantes porque polinizan muchas de las plantas que nos dan alimentos, ¿vale? Como por ejemplo tomates, etcétera. Entonces, si las abejas desaparecen, esas plantas no se podrían polinizar y nosotros perderíamos muchos frutos que utilizamos para comer. Entonces, por eso es importante. Entonces, explica el proceso de polinización. Traslado de polen, el paso de polen de la parte masculina a la parte femenina. ¿Se necesitan siempre seres vivos? No, puede ser por viento y por agua. ¿Cómo se llama cuando se junta el polen, que es la parte masculina, con el óvulo? Esto es lo mismo que te dijera, el espermatozoide con el óvulo, pero en plantas, que es el polen. Pues fecundación. ¿Qué se forma una vez se produce ese proceso? Se forma la semilla. ¿Nos afectaría si se extinguen las abejas? Sí. ¿Qué contiene el fruto? El fruto contiene la semilla. Y ahora tienes que ordenar. ¿Qué va antes? ¿La semilla, luego el polen y el óvulo y luego el fruto? ¿O cómo es el orden? Pues el orden es primero
el polen y el óvulo. Luego, la semilla. Y ya por último, el fruto, es decir, B, A, C. ¿Podría crecer una planta si una vaca se come el fruto y lo caga? Claro, la vaca se lo come y ahora traslada la semilla a otro lado, que si cae en tierra y tal, y llueve, etcétera, pues podría salir una planta de ahí. Y acabamos de dispersar la semilla de una zona a otra, gracias a que la vaca se lo ha comido. Bien, entonces esto es un poco el resumen. Yo recomiendo, como siempre, mirar el vídeo, aunque bueno, esto ya se explica en clases, hemos dedicado horas al tema, ¿no? Las plantas, la clasificación de las plantas. Toda esta parte también la está explicando Ana, ¿no? Aunque no sé si este vídeo lo estás viendo de otro año, entonces lo está explicando otra persona. Bien, las plantas. Mirad, ¿qué creéis? ¿Que estas plantas pertenecen todas a la misma categoría? Mirad qué distintas son, ¿no? Parece que son como distintas. O sea, tú dices, ostras, ¿esto va a ser de la misma categoría que esto? ¿O de la misma categoría que esto? Que no tiene sentido, ¿no? Pues mirad, las plantas se dividen en 4 tipos principales. Los musgos, que aquí podéis ver este vídeo, ¿vale? Los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, ¿vale? Entonces, aquí también tenéis varios vídeos para poder distinguir uno de otro. ¿Tienen flores y semillas los musgos y los helechos? No, no tienen flores y no tienen semillas. ¿Recordáis que decíamos que si todas las plantas tenían flores y semillas? Pues los musgos y los helechos no tienen flores, semillas, y si no tienen semillas, por supuesto no tienen fruto. ¿Tienen flores ¿tienen semilla las gimnospermas y las angiospermas? Sí, estas sí tienen semilla. Ahora, las gimnospermas no tienen flores, tienen unas estructuras aquí que son los conos, ¿vale? Que en este caso serían como las piñas de aquí. Mientras que las angiospermas tienen flores, sí, son plantas con flor, ¿vale? Entonces, ¿cuántos tipos tenemos? 4. Los musgos, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. ¿Cuáles no tienen semilla y no tienen flores? Estos dos primero, los musgos y los helechos. ¿Cuáles sí tienen semilla? Las gimnospermas y las angiospermas. ¿Y entonces en qué se diferencian las gimnospermas y las angiospermas? En que las gimnospermas no tienen flores, mientras que las angiospermas sí las tienen. Entonces, ¿son iguales? No, tenemos 4 tipos. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál dirías tú que es cuál? Pues estos son los musgos, estos las gimnospermas, este de abajo a la izquierda los helechos y este de abajo a la derecha las angiospermas con sus flores. ¿Veis? Todo lo que sea así tipo pinos, etcétera, son gimnospermas, no tienen flores. Entonces, ¿cuántos tipos de plantas hay? 4. ¿Cuáles son? Musgos, helechos, gimnospermas, angiospermas. De cada uno, musgo y helecho no tienen ni flores, ni semillas, ni fruto. Las gimnospermas no tienen flores, sí tienen semillas, no tienen fruto. Las angiospermas sí tienen flores, sí tienen semillas y sí tienen fruto. Tienen de todo. ¿Puede ocurrir, por lo tanto, la polinización en musgos y helechos? ¿Existe acaso el polen para los musgos y los helechos? No, no existe el polen. Entonces, ¿cómo se reproducen? Pues vamos a ver este vídeo de aquí. Que lo explica. ¡Hola, biocuriosos! Hoy estamos aquí con los helechos. Tengo aquí 3 hojas de 3 helechos distintos y seguro que alguna vez has visto los helechos y has dicho ¿qué son estas bolitas, este polvillo que tiene detrás de las hojas? Pues bien, esas son sus flores, que no son flores realmente porque los helechos no tienen flores ni semillas. Y dirás, ¿por qué? Porque los helechos son plantas muy primitivas, son plantas, digamos, muy antiguas, evolutivamente hablando. Entonces aún no se habían desarrollado las semillas ni las flores. Estas bolitas que veis aquí son los esporangios, que se llaman. Entonces, ¿qué son los esporangios? Unos sacos de esporas. Cuando la planta se seca mucho y ha acabado su ciclo y empieza a secarse, estos esporangios disparan las esporas como si de una catapulta se tratasen, para poder dispersar y reproducirse.
Es decir, no se reproducen como hemos visto del polen, se reproducen mediante esporas que se mezclan y tal. No lo vamos a ver porque es más complejo, pero que sepáis que no hacen la polinización los musgos y los helechos, ¿vale? Y lo que sí ocurre en los musgos y en los helechos es que se reproducen por esporas. Hablando de reproducción, nos vamos a hablar de la reproducción de las plantas. Vale, vamos a ver que no se me esté alargando mucho el vídeo, ¿vale? Sobre todo por vosotros. El 2.6.1, tenemos dos tipos de reproducción, ¿vale? La reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿vale? La A significa no sexual. Entonces, vamos a ver primero la reproducción sexual. Bien, aquí tenemos, mira, la reproducción sexual de las plantas es como si fuera la reproducción sexual de los humanos. ¿Crees que se producen hijos iguales a los padres con la reproducción sexual? No, imposible, ¿no? Tú eres hijos de tus padres y tus padres, tú no eres igual a tus padres. Tú tienes algo de tu padre, algo de tu madre, pero eres distinto a ellos. Pues con las plantas pasa lo mismo, es un tipo de reproducción donde los hijos tienen una mezcla del ADN, pero no tienen el mismo ADN que las plantas. ¿Cómo ocurren las angiospermas? ¿Cómo se te ocurre a ti que ocurre la reproducción en las angiospermas? Ahora lo vemos. ¿Y en las gimnospermas? Pregunta de nuevo, ¿ocurre la polinización en musgos y helechos? ¿Cómo ocurre? Bien, pues aquí tenemos la solución. En las angiospermas, la reproducción sexual ocurre por la polinización por insectos. Por ejemplo, ¿no? Teníamos la abeja, pues la abeja coge y la parte masculina se le pega el polen y se va a otra flor a seguir comiendo y en la parte femenina, pum, deja el polen y se forma una semilla y de la semilla sale y luego la semilla que contiene el fruto que contiene la semilla, ¿no? Pues eso en las angiospermas. Ahora pregunta, ¿hay flores en las gimnospermas? No hay flores. Y si no hay flores, ¿crees que eso va a atraer a los insectos? ¿Va a atraer a una abeja? ¿Va a querer pasar una abeja por allí con el polen? No. ¿Y entonces cómo se poliniza, Jaime? Si no tiene flores. Pues se poliniza por el viento, ¿vale? Entonces por el viento entra aquí en los conos, ¿vale? Que son como estas piñas, y ahí hay unas, se va a formar una semilla desnuda, ¿vale? No va a haber luego un fruto, sino que tenemos ahí la semilla desnuda. ¿Y cómo se reproducen los helechos y los musgos? Por esporas. Y ahí en el agua, esas esporas se unen y los hijos son distintos a los padres. Cuidado, ¿eh? Esto es como nosotros. El ADN está mezclado. Mezclado. ¿Se producen hijos iguales a los padres con la reproducción sexual? No. Los hijos tendrán el mismo ADN, una mezcla. Una mezcla. ¿Cómo ocurre en las angiospermas? Polinización por insectos. ¿Cómo ocurre en las gimnospermas? Polinización por viento. ¿Ocurre la polinización en musgo y helecho? No. ¿Cómo ocurre? Ocurre por esporas. Y no me meto mucho más. Son aquí como estas bolitas, son células reproductoras que van a terminar formando otro nuevo helecho, otro nuevo musgo. Pero no me meto en el proceso porque es bastante complejo, ¿vale? Ahora, ¿se pueden reproducir las plantas también de manera asexual? ¿Os acordáis que esto era como una fotocopiadora? Es decir, crear plantas idénticas. Sí. ¿Se pueden producir hijos iguales a los padres con la reproducción asexual? Sí. ¿Se puede formar una planta a partir de una patata? Si tú dejas una patata, se podría generar una planta. Y a partir de un tallo, también. Y a partir de un trozo de planta, también. ¿Tendrían el mismo ADN o ADN mezclado? Vamos a verlo. Mirad, esta fresa de aquí, aquí tenéis el vídeo donde lo explica todo, ¿eh? Estas fresas, por ejemplo, aquí, si yo cojo un tallo y lo inserto, puedo formar otra planta. Y eso se le llama clonación. Estoy clonando. O sea, tú imagínate que tú te pudieras clonar. O sea, es que las plantas son súper inteligentes en ese sentido porque son capaces de clonarse. De una patata sale una planta. O tú cortas aquí, mira, vamos a verlo aquí más grande, ¿vale? Aquí de la fresa coge un tallo y puede salir otra fresa. Que aquí sí van a ser idénticas a la madre. Aquí sí van a ser idénticas. De unas patatas pueden salir otra planta. O de un geranio cortas una rama, la dejas en agua, echas raíces y ahora puedes tener otro geranio. O sea, esto es increíble. Se pueden crear clones. Pues eso es la reproducción asexual. ¿Se producen hijos iguales? Sí. ¿Se puede formar una planta a partir de una patata, de un tallo o de un trozo de planta? Sí.
¿Tendrían el mismo ADN o mezclado? El mismo ADN, el mismo ADN. Bien, esto lo va a hacer también Ana bastante bien, ¿vale? Y es que nosotros nos podemos comer una raíz de una planta. ¿Os acordáis de las partes de la planta? ¿Creéis que los podemos comer? Porque claro, si nos podemos comer un fruto de una planta, eso parece que tiene más sentido, porque todos nos hemos comido una naranja, una mandarina, pero tú te puedes comer la flor de una planta. O tú te puedes comer un tallo subterráneo de una planta. O una raíz. ¿Sabes? Las raíces se comen. Pues hay plantas de las que sí. Tenemos raíces comestibles como la zanahoria. La zanahoria en realidad es una raíz de una planta, ¿vale? Tenemos el rábano, el boniato, etcétera, ¿vale? Luego tenemos también tallos subterráneos. La patata no es una raíz, cuidado, son tubérculos, ¿vale? Y son tallos que son subterráneos, que crecen debajo de la tierra. Un espárrago son los tallos de la planta. Entonces nosotros nos podemos comer también los tallos. Flores que todavía no están abiertas por completo, como la alcachofa, el brócoli, etcétera, también nos lo podemos comer. Y lógicamente los frutos, tomates, pimientos, fresas, etcétera, ¿vale? Entonces que simplemente que sepáis que hay muchas hortalizas y verduras y son partes de la planta, que no tienen por qué ser solo el fruto como estamos acostumbrados, sino que nos podemos comer una raíz como si fuera una zanahoria. Muy bien, pues estas son las respuestas que a todo que sí, y tenéis que saber poner ejemplos de cada uno. Bien, voy a beber un poquito de agua. Esta parte ya no entra en la actividad que os he puesto para el 9 de marzo, si es que estás viendo el vídeo en 2025-2026. Pero sí entra en el cuaderno. Entonces te voy a explicar rápidamente el reino de los hongos. Mirad, ya sabéis que había 5 reinos. Uno de los reinos es el reino fungi. Y vamos a ver, primero os explico un poquito de cómo funciona el reino fungi y luego intentamos responder a esta pregunta, a estas preguntas, ¿vale? Tenemos un vídeo igual, perdón, 2 vídeos, y a partir de estos 2 vídeos tenemos una infografía. ¿Qué son y cómo son? Pues mira, los hongos tienen células eucariotas, son heterótrofos, eso quiere decir que se alimentan de otros seres vivos o de materia orgánica, no hacen la fotosíntesis, cuidado, son inmóviles, ¿vale? Y luego, debajo de los hongos, tienen unas células como muy filamentosas, como si fueran unas raíces, pero en realidad no son plantas, cuidado, ¿eh? Pero como si fueran unas raíces, que ¿sabéis cómo le han llamado a esas raíces? La han llamado micelio. Están las hifas y el micelio, que es como el conjunto de todo, ¿vale? Esto lo voy a explicar mejor y mejor en clase, ¿vale? Pero bueno, para que lo sepáis. Hay diferentes tipos de hongos. Hay algunos que solo son una célula, como por ejemplo las levaduras. Las levaduras son hongos que solo están compuestas de una célula y se utilizan, por ejemplo, para hacer pan, para hacer cerveza. Pues si utilizamos los hongos unicelulares como las levaduras. Pero hay otros ya que son como los que soléis conocer vosotros, que son las setas, que esos son pluricelulares, es decir, tienen muchas células, ¿vale? Y aquí tenemos los mohos y las setas, que estos son los que más conocéis vosotros. Y luego tenemos diferentes tipos de hongos según la nutrición. Hay hongos que se alimentan de materia muerta o en descomposición. Entonces es perfecta para los suelos, porque esa materia muerta, imagínate, una hoja que cae al suelo, ¿eso quién se lo come? Pues por ejemplo, hay hongos que se lo comen. Hay hongos que, cuidado, que se alimentan de algunas partes de los seres vivos y nos pueden causar alguna enfermedad. Pero hay algunos hongos que son muy beneficiosos para las plantas, que trabajan con las plantas o que trabajan con las algas y les ayudan a crecer, les aportan nutrientes, etcétera, ¿vale? Entonces, los hongos no son buenos o malos. Hay hongos que son beneficiosos, ¿vale? Y hay otros hongos que son perjudiciales. Y aquí tenéis las diferentes partes de la seta que lo podéis copiar en el cuaderno. Entonces, ¿qué incluye el reino fungi? Pues el reino fungi incluye los hongos y las levaduras. ¿De qué están hechos? ¿Son procariotas o eucariotas? Pues son eucariotas. ¿Son siempre unicelulares o pueden ser pluricelulares? Pues hemos visto que pueden ser tanto una sola célula como muchas. Son autótrofos, es decir, hacen la fotosíntesis, o heterótrofos,
son heterótrofos, no hemos dicho nada de la fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo se llaman los filamentos que se forman por debajo? Hifas, y al conjunto, micelio. ¿Cuántos tipos hay? Pues hay 3 tipos, los descomponedores, los parásitos y los simbióticos. ¿Cómo y aquí los tenemos los descomponedores, eliminan la materia muerta. Los parásitos, enfermedades. Los simbióticos se asocian a una planta o a una alga y les ayudan. Se puede usar para fabricar. ¿Cómo se reproducen los hongos? No sé si lo han puesto por aquí. Los hongos, sí, aquí lo tenemos, ¿veis? Por esporas. También por esporas, ¿vale? Bien. ¿Se puede usar para fabricar alimentos? Sí, por ejemplo, el pan, la cerveza. ¿Son malos o son buenos? Pues ni buenos ni malos. ¿Qué pasaría si no hubiera hongos descomponedores? Ostras, pues que toda la mierda que cae al suelo, mucha de la mierda, y de la materia muerta, no seríamos capaces de descomponerla. Por eso son muy necesarios los hongos, ¿vale? Así que primero los vídeos, que ya los habremos visto en clase y toda esta infografía también está trabajada, pero por si ha faltado lo que sea, que lo importante al menos te quede claro. Nos vamos al reino de los moneras, ¿vale? Que el reino de los moneras son el reino de lo pequeñito, de las bacterias, digamos, ¿vale? Y aquí tenemos las preguntas, os lo explico rápidamente. Tenemos el vídeo por si queréis verlo. Pues básicamente el reino de los moneras es como, digamos, el reino de las bacterias. Son siempre unicelulares, es decir, muy pequeñitas. Una sola célula, una única célula. Pueden vivir en un montón de sitios, chicos, ¿eh? O sea, en aguas termales, con temperaturas extremas, en agua, en la tierra, en el ser humano. O sea, las bacterias viven en muchísimos lados, están por todos los lados, estamos rodeados. Y hay algunas que son autótrofas, fabrican su propio alimento, y hay otras que son heterótrofas. Y además tienen un montón de formas. Mira, ¿ves? Esta tiene formas como de cocos, pues son así esféricas. Otra tiene formas así como de salchicha, que son de bacilo. Otra así como si fuera de coma, una coma de escribir como una coma. Otra así como de espiral, que son los espirilos. En fin, tienen un montón de formas de formas. Entonces ahora las bacterias también se usan para fabricar alimentos, pero nos pueden causar enfermedades también. Hay bacterias que nos causan enfermedades, pero hay unas bacterias muy importantes que se les llamaba, que viven con nosotros en la piel, en la boca, en el intestino, que se les llamaba, no sé si te acuerdas, microbiota. Es decir, ¿las bacterias son buenas o malas? Pues depende. Hay bacterias que nos causan enfermedades y hay otras que viven con nosotros y son buenas. Entonces, aquí tenéis los vídeos de la microbiota, de un trasplante de caca incluso, por si a alguien le interesa. Más vídeos de cómo la microbiota se conecta con el cerebro. Y entonces vamos a responder las preguntas. ¿Qué seres vivos incluye el reino monera principalmente? Las bacterias. ¿Son procariotas o eucariotas? Procariotas. ¿Son siempre unicelulares? Sí, siempre. ¿Dónde viven? En un montón de sitios. ¿Son autótrofas o heterótrofas? Depende. ¿Tienen todas la misma forma? No. Hemos visto que había bastantes formas, ¿verdad? ¿Qué tipos hay? Pues coco, bacilo, espirilo. ¿Se pueden usar para fabricar alimentos? Sí, como por ejemplo el yogur. ¿Son malas o buenas para los humanos? Pues ni una cosa ni la otra, porque nos causan enfermedades, pero también viven en nuestro cuerpo y hay algunas otras que nos ayudan. ¿Qué es la microbiota? El conjunto de microorganismos, esto ya lo hemos visto en otros temas, que vive con nosotros en la piel, en la boca, en el intestino, en las partes íntimas y que nos ayudan, entre otras muchas cosas, a, eh, a defendernos. ¿Se puede realizar un trasplante de caca? Sí, miradlo en el vídeo si os interesa. ¿Los virus son seres vivos? Eso es de este vídeo de aquí, ¿vale? Que ahí entran que si son seres vivos o no. Hay un debate, pero bueno, vamos a decantarnos por el no, que es lo que a mí me explicaron, ¿vale? Y por último, y en 5 minutitos, el reino protoctista. Simplemente son estas preguntas, ¿vale? Aquí lo tenemos, el vídeo, lo tenéis como siempre, y el esquemita. Pues mira, el reino protoctista se divide en dos, protozoos y algas. Las algas pertenecen al reino protoctista, ¿vale? Los protozoos son siempre unicelulares, viven en el agua y son heterótrofos, ¿vale? Se alimentan de otros seres vivos. Y aquí tenemos algunos protozoos, ¿vale? Que lo podéis ver, los podéis ver aquí. Y luego las algas viven en medios acuáticos y pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir,
una célula o más células, y además hacen la fotosíntesis, que ya lo hemos visto cuando hablamos de las plantas. Hay de diferentes colores, verdes, pardas, rojas, es decir, que hay muchos tipos de algas. Entonces, ¿qué dos grupos incluye el reino protostista? Los protozoos y las algas. ¿Son siempre unicelulares o pueden ser pluricelulares? No, no, pueden ser pluricelulares. ¿Son autótrofos o heterótrofos? Pues depende. Los protozoos son heterótrofos y las algas son autótrofos. ¿Y son las algas plantas? No, para nada. Por último, un concepto, chicos, es que los microorganismos, cuando alguien os hable de microorganismos, en realidad los microorganismos incluyen varias cosas, ¿vale? Incluyen al reino monera, al reino protista o protostista y al reino fungi, ¿vale? Es decir, cuando nos hablen de microorganismos son seres vivos muy diminutos que no se pueden ver a simple vista, ¿vale? Y que son unicelulares o muy sencillos, ¿vale? ¿Y son malos o buenos? Pues depende, los hay beneficiosos, como hemos visto, para fabricar pan, para fabricar yogures, para producir medicina, para descomponer materia orgánica, ¿no? Pero los hay perjudiciales que nos pueden causar enfermedades, estropear alimentos, etcétera. Entonces, cuando os hablen de microorganismos, ya sabéis que son todos menos el reino animal y el reino vegetal, ¿vale? O sea, el reino de las plantas. Entonces, a ver las preguntas aquí. ¿Qué son los microorganismos? Un grupo pequeñito. ¿Qué grupos incluyen? Todos menos animal y planta, es decir, monera, protista y fungi. ¿Son beneficiosos o perjudiciales? Pues ni lo uno ni lo otro, las dos cositas. Así que nada, chicos, este es el vídeo de todo el tema 3. Ahí lo tenéis por si alguien se lo quiere ver y le ayuda a ir tomando los apuntes o a ir viendo las partes más importantes o respondiendo a las preguntas que hay en la diapositiva. Así que nada, un abrazo, chao.